El 21 de abril de 1945, las primeras tropas soviéticas irrumpieron en Berlín, marcando el principio del fin para la Alemania nazi. La historia oficial, tanto soviética como estadounidense, presenta esta invasión como un acto heroico de liberación, donde los soldados aliados llegaron para salvar al pueblo alemán de la tiranía de Hitler. Pero la realidad tras la caída del Tercer Reich fue muy distinta. En lugar de una liberación pacífica, el país se convirtió en un infierno para miles de mujeres alemanas. Con la resistencia aplastada y sin ningún freno moral o legal, las tropas invasoras tanto del Ejército Rojo como de los aliados occidentales desataron un nivel de violencia aterrador sobre la población civil. Las víctimas más vulnerables fueron las mujeres y niñas, quienes fueron sometidas a un destino atroz a manos de sus supuestos libertadores. Lo que ocurrió en las calles de Berlín y en otras ciudades alemanas tras la caída del régimen nazi ha sido silenciado por la historia oficial, pero su impacto dejó una marca imborrable en quienes lo vivieron. Esta es la verdad oculta de la invasión aliada hacia Alemania y del abominable destino de sus mujeres. Bienvenido a Wartime Archive. El infierno en Berlín. La venganza del Ejército Rojo. Para abril de 1945, Berlín se había convertido en una trampa mortal para los civiles atrapados en la última gran batalla del Tercer Reich. Se estima que, en ese momento, aún quedaban en la ciudad aproximadamente 1,5 millones de mujeres y niñas, muchas de ellas viudas de guerra o desplazadas por los bombardeos incesantes de la artillería soviética. La ciudad estaba en ruinas, sin agua potable, sin electricidad y con suministros de alimentos al borde del colapso. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Durante los días en los que las tropas del Ejército Rojo sitiaron Berlín, se desató un horror del que rara vez se habla en la historia oficial. Entre el 24 de abril y el 5 de mayo de 1945, cuando las fuerzas soviéticas aseguraban su dominio en la ciudad, miles de mujeres alemanas fueron víctimas de brutales agresiones. Se estima que al menos 1 de cada 3 mujeres en Berlín sufrió algún tipo de violencia sexual en aquellos días, una realidad devastadora que quedó grabada en los diarios y testimonios de las sobrevivientes. La caída de Berlín no solo significó el fin del nazismo, sino el inicio de una de las represalias más despiadadas de la Segunda Guerra Mundial. La última línea de defensa del Tercer Reich estaba compuesta por soldados agotados, hombres mayores de la milicia popular y adolescentes de las juventudes hitlerianas, muchos de ellos sin experiencia en combate. Con la ciudad sitiada y la resistencia diezmada, el Ejército Rojo avanzó sin piedad, arrasando cada barrio a su paso. Las cifras oficiales estiman más de 900.000 bajas alemanas y 360.000 soviéticas y polacas en la batalla de Berlín. Pero detrás de los números había un horror silenciado. Los relatos de mujeres agredidas de forma repetida por grupos de soldados, muchas de ellas perdiendo la vida tras los ataques. Aunque las cifras exactas son difíciles de precisar, los historiadores calculan que entre 20.000 y 100.000 mujeres fueron víctimas de esta brutalidad solo en Berlín. En el resto de Alemania, las estimaciones ascienden hasta 2 millones. Pero lo ocurrido en Berlín no fue un evento aislado. La violencia desatada por las tropas soviéticas fue, en gran medida, alimentada por años de sufrimiento, propaganda y venganza. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, había dejado un rastro de masacres, ejecuciones y destrucción total en los territorios soviéticos. Hitler había ordenado una guerra de exterminio en el frente oriental, en la que las ciudades soviéticas fueron arrasadas, los civiles asesinados y los prisioneros de guerra tratados con una brutalidad extrema. El Ejército Rojo había sufrido enormemente. La URSS perdió
más de 27 millones de personas durante la guerra. Los soldados soviéticos que avanzaban hacia Berlín no solo eran combatientes endurecidos por años de guerra, sino también sobrevivientes de la devastación alemana. La propaganda de Stalin alimentó aún más el odio contra los alemanes, y cuando las tropas soviéticas finalmente cruzaron la frontera del Reich, no solo lo hicieron con ansias de victoria, sino con un profundo deseo de venganza. La caída de Berlín fue el clímax de una guerra de odio y destrucción. La brutalidad con la que el Ejército Rojo avanzó fue exacerbada por el alcohol que encontraron en las bodegas abandonadas por los alemanes en retirada. Además, a medida que liberaban a sus compatriotas de los campos de prisioneros nazis, el resentimiento aumentaba. En Berlín, la resistencia alemana se llevó a cabo calle por calle, con civiles y soldados defendiendo sus hogares hasta el último aliento, en una lucha desesperada y sin esperanza. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, había ordenado a la población resistir hasta la muerte, asegurando que la ciudad se convertiría en una fortaleza inexpugnable. Pero la realidad fue distinta. Berlín cayó, y con ella, la promesa de una resistencia gloriosa se convirtió en un infierno de fuego, destrucción y sufrimiento para quienes quedaron atrapados en su interior. El infierno cotidiano en Berlín. Violencia, enfermedades y abortos en la posguerra. Durante los primeros meses de la ocupación aliada en Berlín, el abuso contra las mujeres se convirtió en una rutina aterradora. En una sociedad devastada por la guerra, donde la muerte y el hambre eran parte del día a día, los ataques a mujeres y niñas fueron aceptados con indiferencia tanto por los perpetradores como por las autoridades. No hubo protestas ni castigos, simplemente ocurrió. Para muchas mujeres, este infierno fue solo una parte más de la tragedia que ya habían vivido. Perdieron sus hogares bajo los bombardeos, vieron morir a sus esposos en el frente, sus hijos enfermar y morir de desnutrición, sus padres fallecer por enfermedades sin tratamiento. En medio de esta realidad, la violencia sistemática contra ellas se convirtió en otra forma de sufrimiento diario. Incluso dentro de la propia sociedad alemana, algunos justificaban estos actos como una consecuencia inevitable de la derrota. Las agresiones ocurrían de manera brutal, con mujeres atacadas en público y en grupo. Algunas fueron asesinadas justo después de haber sido sometidas a estos actos, sus cuerpos abandonados en las calles en escenas dantescas. Otras fueron mutiladas, víctimas de una violencia extrema que parecía diseñada para dejar una marca de humillación en la población vencida. A esta brutalidad se sumaba el impacto devastador en la salud de las víctimas. Muchas quedaron embarazadas como resultado de estos ataques, enfrentando la angustiosa decisión de dar a luz a un hijo concebido en la violencia o arriesgarse a un aborto clandestino. Las enfermedades de transmisión sexual se propagaron rápidamente, afectando a miles de mujeres que, además, sufrían de desnutrición y falta de acceso a atención médica. Las consecuencias médicas y sociales fueron tan graves que las autoridades, tanto nazis en los últimos días del Reich como las fuerzas de ocupación aliadas, se vieron obligadas a intervenir. En Berlín se estableció una comisión médica en 1945 para aprobar o rechazar solicitudes de aborto. En muchos casos, se permitían incluso en los últimos meses de embarazo. Para ser aprobado, las mujeres debían certificar que habían sido atacadas por un extranjero, lo que significaba que los casos quedaban registrados, agregando un estigma adicional para las víctimas. Sin embargo, muchas mujeres optaron por procedimientos clandestinos. Se estima que entre 1945 y 1948, en la zona soviética de Alemania,
se realizaron cerca de 2 millones de abortos por año. Aquellas que no podían acceder a los procedimientos oficiales pagaban sumas exorbitantes por intervenciones sin anestesia, muchas veces en condiciones insalubres. Se calcula que alrededor de 6.000 mujeres morían cada año debido a complicaciones médicas derivadas de estas prácticas. A pesar de que el aborto no fue legalizado en las zonas ocupadas, las autoridades locales, la Iglesia protestante y los gobiernos aliados toleraron la práctica como una necesidad urgente. Sin embargo, la Iglesia católica se opuso ferozmente, condenando cualquier intento de interrumpir los embarazos, sin importar las circunstancias en las que habían ocurrido. El fin de la guerra trajo consigo la paz, pero para las mujeres alemanas significó el inicio de una lucha silenciosa por la supervivencia, la salud y la dignidad en una sociedad destrozada. El desesperado clamor de las mujeres por decidir sobre sus propios cuerpos. Durante el régimen nazi, el aborto fue regulado de acuerdo con la ideología racial del Tercer Reich. Mientras se promovía la reproducción entre la población aria, se aplicaban abortos forzados a ciertos grupos considerados indeseables. Sin embargo, al final de la guerra la situación dio un giro inesperado. Las mujeres alemanas, víctimas de los abusos durante la ocupación, se encontraron con una necesidad urgente de acceder a abortos seguros. Berlín, devastada y sumida en el caos, vio cómo miles de mujeres acudían a las nuevas comisiones médicas establecidas por los aliados para solicitar la interrupción de embarazos no deseados. Estas comisiones operaban en los hospitales, y aunque eran supervisadas por médicos antifascistas, muchas de las personas encargadas de los procedimientos habían estado involucradas en la política racial nazi apenas unos meses antes. Irónicamente, algunos de los mismos médicos que habían llevado a cabo programas de esterilización forzada y eutanasia ahora supervisaban los abortos de mujeres que intentaban sobreponerse al horror de la guerra. Pero no todas las mujeres podían o querían someterse al escrutinio de estas comisiones. Temiendo el estigma, muchas recurrieron a métodos clandestinos. Los abortos ilegales, realizados en condiciones precarias, provocaron miles de muertes debido a infecciones y complicaciones médicas. Se estima que en la zona soviética de Alemania, más de 6.000 mujeres murieron al año como resultado de procedimientos fallidos entre 1945 y 1948. El discurso de la higiene racial nazi no desapareció de inmediato tras la derrota de Hitler. Muchas mujeres, desesperadas por obtener el derecho a un aborto, recurrieron a los prejuicios inculcados por la propaganda nazi. Exageraban o inventaban detalles sobre sus agresores, describiéndolos con estereotipos raciales con la esperanza de que sus solicitudes fueran aceptadas con mayor facilidad. Entre los pocos médicos que se opusieron abiertamente al nazismo y continuaron trabajando en la posguerra, destacó Anne-Marie Durand-Weber. Esta doctora antifascista dedicó sus esfuerzos a tratar a las víctimas de la violencia sexual y a detectar enfermedades venéreas. Trágicamente, incluso su propia hija sufrió en carne propia los horrores de la ocupación. Durand-Weber se convirtió en una activista por la educación sexual y la planificación familiar, cofundando en 1952 una organización dedicada a asesorar a las mujeres sobre sus derechos reproductivos. Para muchas mujeres alemanas, la caída del Tercer Reich no significó la llegada de la libertad, sino el comienzo de una lucha silenciosa por recuperar el control sobre sus propios cuerpos. La difícil tarea de sobrevivir en un Berlín devastado por la guerra. Para las mujeres alemanas que vivieron la caída del Tercer Reich, la derrota no significó el fin del sufrimiento. Además de enfrentar la violencia y la humillación, muchas tuvieron que asumir el papel de proveedoras y protectoras en una ciudad destrozada, sin acceso a suministros básicos
con sus hogares destruidos y sin la presencia de sus esposos o padres, las mujeres se convirtieron en las principales responsables del bienestar de sus familias en un entorno caótico y hostil. El mercado de trueque surgió como la única opción para obtener comida y refugio. En estas transacciones desesperadas, muchas mujeres se vieron obligadas a intercambiar no solo objetos de valor, sino también su propia seguridad. La protección de sus hijos y de ellas mismas dependía de los ocupantes soviéticos y estadounidenses, quienes en muchas ocasiones aprovecharon la situación para imponer condiciones abusivas. A cambio de raciones de comida, refugio o simplemente evitar más agresiones, algunas mujeres fueron obligadas a someterse a la prostitución forzada o a relaciones de explotación. La llegada de los aliados había sido recibida con alivio por muchas personas, que veían en los soldados extranjeros la promesa de libertad tras años de opresión nazi. Sin embargo, ese sentimiento de esperanza pronto se convirtió en desesperación cuando la ocupación se transformó en otro tipo de pesadilla. Uno de los testimonios más estremecedores es el de Inge Deutsch-Kron, una joven judía que había pasado gran parte de la guerra escondida con su madre para evitar ser deportada. Con la entrada del Ejército Rojo en Berlín, Inge creyó que su pesadilla había terminado. Pensó que, como sobreviviente judía, los soviéticos la protegerían, pero su realidad fue muy diferente. Al encontrarse con un soldado soviético, lo saludó con una sonrisa de alivio, solo para ser violentamente agarrada. Sin comprender del todo lo que ocurría, corrió hacia su madre en busca de ayuda. Creyendo que su identidad judía les garantizaría protección, su madre le pidió que recuperara su tarjeta de identidad. Pero los soldados no mostraron ningún interés en su historia, solo en su cuerpo. La joven fue perseguida y atacada, primero en la calle y luego dentro de un edificio abandonado. Su relato describe con escalofriante detalle cómo en medio de la devastación, la humanidad de los soldados se había desvanecido. Inge dejó de sentir, dejó de luchar. Solo esperaba que, cuando terminaran con ella, la dejaran en paz. Su historia es solo una de las miles que ocurrieron en Berlín en 1945. Relatos que con el tiempo han quedado en el olvido, pero que siguen siendo un testimonio del horror que acompañó la caída del Tercer Reich. El comportamiento de las tropas aliadas. Abusos y silencios en la ocupación de Alemania. Hasta este punto, ha quedado claro que los soldados del Ejército Rojo cometieron innumerables atrocidades contra las mujeres alemanas tras la caída de Berlín. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Se comportaron los soldados estadounidenses de manera diferente? A lo largo de la historia del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética se posicionaron como rivales, cada uno intentando demostrar al mundo la superioridad moral de su sistema. Durante décadas, la propaganda occidental presentó a los soldados estadounidenses como héroes honorables, en contraste con la imagen brutal de los soviéticos. Se difundieron imágenes de militares norteamericanos siendo recibidos con abrazos por las poblaciones liberadas, repartiendo dulces a los niños y celebrando el fin de la guerra en un ambiente de igualdad y júbilo. Sin embargo, la realidad de la ocupación estadounidense en Alemania dista mucho de esta versión idealizada. A diferencia de su entrada en Francia, donde llegaron como libertadores y se sintieron como huéspedes respetuosos de las costumbres locales, los estadounidenses consideraron a Alemania un territorio conquistado. Los años de propaganda bélica habían inculcado un profundo odio hacia todo lo alemán, justificando en muchos soldados un comportamiento abusivo y criminal. En su mentalidad, los alemanes no eran más que alimañas,
enemigos vencidos a quienes no se les debía ninguna clase de consideración. Este desprecio se tradujo en saqueos, destrucción y ataques contra la población civil. Las mujeres alemanas no fueron la excepción. Para los soldados estadounidenses, la conquista de las mujeres alemanas cumplía dos funciones. Por un lado, eran vistas como trofeos de guerra, un símbolo de la derrota absoluta del enemigo. Por otro, su sometimiento servía como una forma de humillación cultural y psicológica sobre los vencidos. Los abusos comenzaron antes de que pisaran suelo alemán. En Normandía, tras el desembarco, las tropas estadounidenses ya habían cometido crímenes contra la población francesa. Las mujeres de las ciudades liberadas fueron víctimas de soldados que, bajo el pretexto de traer la libertad, actuaban con total impunidad. Estas mismas prácticas se trasladaron a Alemania y en muchos casos, se intensificaron. Uno de los factores que contribuyó a esta ola de violencia fue la permisividad dentro del propio ejército estadounidense. En aquel entonces, existía un temor extendido en las altas esferas militares sobre la debilidad moral y el riesgo de homosexualidad dentro de sus filas. Para evitarlo, se fomentó la promiscuidad entre los soldados, normalizando los ataques sexuales como un mal menor dentro de una tropa que llevaba años en combate. Si bien no existen registros oficiales que documenten la magnitud exacta de los crímenes cometidos por las tropas estadounidenses en Alemania, cientos de testimonios y documentos han salido a la luz con el tiempo, revelando una historia silenciada por décadas. La idea de que los soldados aliados fueron los héroes absolutos de la guerra comienza a desmoronarse cuando se analizan los horrores cometidos en la ocupación. Al igual que los soviéticos, los estadounidenses dejaron una huella oscura en la historia de la posguerra en Alemania. Si bien la propaganda se encargó de ocultar estos hechos, el sufrimiento de las mujeres alemanas sigue siendo un recordatorio de que, en tiempos de guerra, el abuso del poder no distingue banderas. Cuando el sueño americano se convirtió en pesadilla para las mujeres alemanas. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres alemanas fueron expuestas a la propaganda de diferentes frentes. Si bien el régimen nazi impuso un férreo control sobre la información que circulaba en Alemania, la idea del sueño americano logró filtrarse y capturar la imaginación de muchas. La imagen de una vida próspera en Estados Unidos, de soldados heroicos que regresarían a casa para construir un futuro con sus esposas, parecía un destino idílico en comparación con la devastación que enfrentaban en su propio país. Para muchas mujeres alemanas, la ocupación estadounidense representaba una esperanza de escapar de la miseria que dejó la guerra. Creían que conocer a un soldado norteamericano valiente, fuerte y generoso les permitiría comenzar una nueva vida lejos de las ruinas de Berlín, Frankfurt o Múnich. Sin embargo, para muchas, este anhelo terminó convirtiéndose en una amarga pesadilla. No solo las mujeres alemanas vieron en los soldados estadounidenses una oportunidad para mejorar su futuro. Dentro del propio ejército de Estados Unidos, los soldados afroamericanos encontraron en Alemania una realidad distinta a la que vivían en su país. En ese entonces, Estados Unidos era un país segregado, donde los hombres negros podían luchar junto a sus compañeros blancos, pero no compartir con ellos el mismo transporte público o casarse con una mujer blanca. La guerra les ofreció un escape momentáneo de esta segregación, y muchos creyeron que en Alemania tendrían más oportunidades de establecer relaciones interraciales sin la discriminación que sufrían en su tierra natal. Sin embargo, esta interacción estuvo marcada por la violencia. En las afueras de Múnich, en 1946, una vendedora de frutas fue atacada por 2 soldados estadounidenses. Caminaba sola cuando una furgoneta militar se detuvo frente a ella. Uno de los soldados la amenazó con un rifle y le ordenó que subiera. Cuando se negó,
El hombre la sometió en plena calle, mientras su compañero observaba sin intervenir. Después del primer ataque, el segundo soldado la llevó a un área arbolada y la obligó a soportar otro abuso. Tras la agresión, los soldados intentaron sobornarla con cigarrillos y chocolate, una escena que evidencia la impunidad con la que actuaban y el desprecio con el que veían a sus víctimas. Otro caso aterrador ocurrió en Würzburg, donde una niña de 15 años fue atacada por un grupo de 8 soldados estadounidenses. Años después, cada vez que intentaba relatar lo sucedido, rompía en llanto. Su caso fue llevado ante la justicia, pero en lugar de recibir apoyo, fue sometida a exámenes médicos que la hicieron sentir revictimizada. Incluso una década después del crimen, el sistema legal parecía inclinarse más hacia la protección de los perpetradores que hacia la búsqueda de justicia para las víctimas. Estos episodios, silenciados durante décadas, revelan una faceta oscura de la ocupación estadounidense en Alemania. Mientras la propaganda mostraba a los soldados aliados como libertadores, la realidad para muchas mujeres fue completamente distinta. En un país devastado, donde la protección y la justicia eran escasas, se convirtieron en presas fáciles para los hombres que debían representar la victoria de la democracia y la libertad. La impunidad en la posguerra, el silencio cómplice de la justicia. A pesar de la magnitud de los crímenes cometidos contra las mujeres alemanas por parte de las fuerzas aliadas, los responsables rara vez enfrentaron consecuencias. Incluso cuando las víctimas reunían el valor suficiente para denunciar, las probabilidades de que sus casos fueran llevados a juicio y resultaran en una condena eran mínimas. La principal barrera para la justicia era el propio sistema legal. Se argumentaba constantemente que los soldados estadounidenses debían ser juzgados por tribunales militares, en lugar de someterse a la justicia civil alemana. Estos tribunales, operando bajo la jurisdicción del ejército de los Estados Unidos, eran notoriamente indulgentes con sus propios miembros, reduciendo sentencias o directamente absolviendo a los acusados. A lo largo de los años, los informes de ataques continuaron acumulándose. Solo en los últimos 3 meses de 1952, el ministro del Interior de Baviera recibió 227 informes de incidentes graves que involucraban a soldados estadounidenses. De estos, 18 fueron intentos de agresión sexual. Para finales de 1953, el número de denuncias había aumentado a 260. El temor a ser atacadas por soldados estadounidenses se había convertido en una realidad cotidiana para muchas mujeres en Alemania. Uno de los casos más escandalosos ocurrió en 1959, cuando una niña de 12 años fue atacada y los perpetradores quedaron en libertad de inmediato. La indignación pública se extendió por toda Baviera, provocando protestas y cuestionamientos al gobierno alemán sobre su falta de acción contra los abusos cometidos por las fuerzas de ocupación. Líderes religiosos y políticos exigieron respuestas al Ministerio de Asuntos Exteriores, presionando para que se garantizara la seguridad de las mujeres y niñas alemanas. Pero los abusos no terminaron en la década de los 50. En 1963, en la ciudad de Gelnhausen, Hesse, donde estaba estacionada la tercera división de tanques de Estados Unidos, se reportaron robos, vandalismo y violencia callejera cometida por los soldados estadounidenses. Entre los crímenes denunciados, numerosos casos involucraban agresiones sexuales a mujeres locales, demostrando que la violencia de la ocupación se extendió incluso 2 décadas después del fin de la guerra. En algunos casos, el abuso no solo consistía en violencia física, sino también en manipulación emocional. Algunas mujeres fueron forzadas a mantener una relación exclusiva con soldados, quedando completamente aisladas en habitaciones donde solo podían ver a su agresor,
Para muchas, estas situaciones eran poco menos que secuestros prolongados, donde el abuso se disfrazaba de un falso romance. Otras mujeres, en un intento desesperado por proteger a sus hijas, se ofrecían voluntariamente a los soldados con la esperanza de que sus hijas no fueran atacadas. Estas relaciones forzadas a menudo generaban sentimientos contradictorios en las víctimas. En un entorno de violencia, hambre y desesperación, algunas llegaron a desarrollar síndrome de Estocolmo, sintiendo afecto o incluso deseo hacia sus agresores. La línea entre prostitución, coacción y abuso sistemático se volvió difusa en un contexto donde las mujeres alemanas carecían de opciones y seguridad. El silencio de las autoridades y la falta de consecuencias permitieron que estos abusos continuaran durante años, dejando una huella imborrable en la historia de la ocupación aliada en Alemania. Mujeres valientes reconstruyendo su país y sus familias. Indudablemente, la principal tragedia de las mujeres alemanas después de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el hecho de que la reconstrucción del país recayó sobre sus hombros. Después de años de sufrir la escasez de alimentos, pérdidas personales, insultos diarios e incluso agresiones sexuales, se esperaba que estas mujeres siguieran trabajando y criando a hijos saludables en hogares rotos. Las mujeres habían sido fundamentales en el plan de Adolf Hitler para crear una comunidad aria ideal. Alabando a las mujeres alemanas como sus compañeras de combate más leales y fanáticas, Hitler valoraba a las mujeres tanto por su activismo en el movimiento nazi como por su poder biológico como generadoras de la raza. En el pensamiento nazi, una población más grande y racialmente más pura aumentaría la fuerza militar de Alemania y proporcionaría colonos para colonizar el territorio conquistado en Europa del Este. La agresiva política de población del Tercer Reich alentaba a las mujeres racialmente puras a tener tantos hijos como fuera posible. Según la propaganda del partido nazi, el lugar de la mujer estaba estrictamente en el hogar como madres y procreadoras. Eran sus maridos quienes tenían la tarea de trabajar, ganar dinero y decidir el destino del país. Ahora, después de la derrota militar y política del nazismo en Alemania, el rol de las mujeres en la familia de la posguerra continuó en términos ideales por el mismo camino. Pero ahora también tenían que hacer todo lo demás. El trabajo doméstico o el trabajo no remunerado seguía considerándose un servicio a la familia, la nación y el país. Las mujeres tenían que dar a luz y criar a los forjadores de la reconstrucción capitalista o comunista de Alemania. En la década de 1950, la familia encabezada por mujeres se convirtió en el núcleo central de la reconstrucción alemana en todos los aspectos. Esto se llevó a cabo tanto en la Alemania occidental, controlada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, como en la Alemania oriental, la parte comunista del país. El término Trümmerfrauen se volvió común en la Alemania de la posguerra. La palabra se traduce literalmente como mujeres de los escombros. Su trabajo específico consistía en limpiar los escombros de las ciudades bombardeadas y reconstruirlas. Se calcula que 3.600.000 viviendas fueron destruidas en 62 ciudades alemanas debido a los bombardeos aliados, dejando a 7.500.000 personas sin hogar. Las mujeres de los escombros tenían la tarea faraónica de recoger y transportar 500 millones de metros cúbicos de escombros, lo que equivale aproximadamente a 150 veces el volumen de la Gran Pirámide de Giza. Las Trümmerfrauen, tanto voluntarias como trabajadoras regulares, trabajaban en todas las condiciones climáticas. Estaban organizadas en columnas de 10 a 20 personas. Su enorme contribución a la reconstrucción de Alemania a menudo se olvida, y es aún más notable
considerando las condiciones negativas en las que se vieron obligadas a trabajar. En la política de la Alemania occidental de la posguerra, los conservadores tendían a alentar a las mujeres a tener 2 o más hijos. Por su parte, los socialdemócratas tendían a argumentar en su discurso que los salarios masculinos debían aumentar para apoyar adecuadamente a las mujeres y sus familias. Ninguno de los lados cuestionó el lugar doméstico que las mujeres debían ocupar una vez más. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, el Estado alemán tuvo que enfrentar soluciones políticas de asistencia financiera para las familias encabezadas por madres ante la escasez de hombres, pero una vez que esta situación comenzó a cambiar, el estatus de una mujer soltera como mujer soltera volvió a ser una situación indeseable. A pesar de todas las carencias y el sacrificio realizado en las últimas décadas, la posición social de las mujeres alemanas cambió muy poco después de que terminó la guerra. De hecho, podría decirse que su posición se volvió incluso peor que antes. Aunque el deseo nazi de aumentar la tasa de natalidad había justificado tolerar la procreación fuera del matrimonio, seguía siendo una excepción a la regla del matrimonio legal. Las soluciones que encontraron los países derrotados al problema familiar fueron más difíciles para las naciones derrotadas. Las mujeres tuvieron que cuidar de niños y adultos que no podían trabajar y a menudo recibían poca ayuda del Estado. Este último aspecto fue un gran obstáculo para que volvieran al modelo familiar normal, ya que muchos adultos sanos preferían evitar relaciones con viudas o con mujeres que ya habían tenido hijos. Se convirtieron en mujeres no deseadas, pero al mismo tiempo necesarias para reconstruir y expandir esta nación industrial. Otra forma en que se estigmatizó a las mujeres fue la difusión de enfermedades venéreas. El gobierno de Estados Unidos creó un personaje de dibujos animados llamado Veronica Dankeschön, en una obvia alusión a enfermedades venéreas. Verónica era una seductora insalubre diseñada para asustar a los soldados estadounidenses y hacer que terminaran las relaciones sexuales con mujeres alemanas. A medida que los hombres alemanes regresaban a casa, comenzaron a llamar a estas mujeres prostitutas. Se cree que los hombres actuaban de esa manera para expresar su ira y conflicto al saber que sus mujeres habían tenido que venderse para sobrevivir, mientras que ellos, los hombres, ahora también dependían de las mujeres. Las mujeres occidentales como guardianas del espíritu alemán. Las nuevas autoridades enfatizaron el trabajo reproductivo de las mujeres, tal como lo hicieron bajo el nazismo, como esencial para el buen funcionamiento de la sociedad en todos sus aspectos. Pero ahora, las mujeres también tenían la responsabilidad de criar a sus hijos con buenos valores cristianos. Su misión era hacer que resistieran las tentaciones de una sociedad de consumo en ascenso que anunciaba el milagro económico de la recuperación alemana y al mismo tiempo educarlos en valores donde el trabajo y el sacrificio debían seguir siendo el estandarte del honor. A pesar de vivir bajo el patrocinio de los Estados Unidos, los alemanes occidentales buscaban diferenciarse al menos en sus valores de los estadounidenses que los habían derrotado. En esta misión, las mujeres desempeñaron un papel fundamental. Debían inculcar en los niños los valores correctos que les permitieran no caer en la tentación de los excesos ofrecidos por una sociedad consumista y en los excesos en los que también habían caído los soldados estadounidenses en tierras ocupadas. Las mujeres debían preservar el espíritu de la sociedad alemana por encima de los valores materialistas. Las mujeres también necesitaban cuidarse a sí mismas. Aquellas que se veían obligadas a salir a trabajar porque estaban solas también debían resistir este deseo de consumir sin freno. En esta tarea, las iglesias protestante y católica fueron guías para muchas mujeres solteras. A pesar de las diferencias ya señaladas entre conservadores y socialistas, había un amplio consenso en Alemania occidental de que las mujeres y la familia
debían volver a ser ante todo una esfera de la vida privada. La familia era ese lugar íntimo e inviolable. Este fue el mayor contraste en la Alemania de la posguerra con los intentos nazis de hacer de la familia un asunto público. Una vez que se despejaron los escombros y algunos hombres alemanes pudieron regresar a casa, la explosión inicial de denuncias de agresiones sexuales fue silenciada gradualmente. En Alemania Oriental, la administración soviética trató de encubrir todos los esfuerzos de los comunistas alemanes que buscaban abordar el tema públicamente. Querían revertir la imagen que sus camaradas rusos habían dejado en las vidas de las mujeres alemanas, muchas de las cuales habían votado por el Partido Comunista Alemán en el pasado. Aunque silenciadas, las mujeres pudieron expresar su descontento a través de la democracia. En 1946, en las primeras elecciones abiertas en Berlín, el Partido Comunista perdió ante la socialdemocracia, en parte porque había perdido la mayoría del voto femenino. Las mujeres, algunas de las cuales eran excomunistas, no olvidaron lo que los camaradas soviéticos les habían hecho a ellas y a sus amigas o familiares. Con el regreso de los prisioneros de guerra y el retorno de las mujeres al hogar, el tema fue dejado de lado en la prensa y en la discusión pública. No solo porque era demasiado embarazoso para las mujeres, sino también porque era humillante para aquellos hombres alemanes que también tenían que soportar el estigma de que sus esposas habían sido atacadas o habían tenido una aventura en su ausencia. En otras palabras, en el oeste las acusaciones fueron encubiertas vergonzosamente. En la Alemania Oriental, el Estado alemán bajo la órbita soviética propuso atender urgentemente las necesidades de las mujeres y la familia, garantizando el estatus de las mujeres y apoyándolas en su trabajo doméstico. Pero también, debido a sus valores comunistas igualitarios, propusieron la figura de una mujer más independiente y dedicada, trabajadora y profesional, dedicada a la tarea de construir el socialismo en Alemania. A diferencia de sus vecinas occidentales, muchas mujeres de Alemania Oriental con valores conservadores se sintieron obligadas a dejar sus hogares para trabajar con el fin de volverse independientes de los hombres, tal como lo imponía el Estado socialista. Acosadas por la invasión estadounidense desde el oeste, los soviéticos desde el este y años de penurias durante el régimen de Hitler, la situación de las mujeres alemanas en la posguerra fue un infierno viviente. Las agresiones masivas, la sexualización y fetichización, las enfermedades venéreas, los embarazos no deseados, el aumento de los abortos y el estigma y la marginación por parte de sus propios compatriotas fueron algunas de sus principales preocupaciones. Encima de esta carga, las mujeres tuvieron que mantener en secreto sus experiencias traumáticas. Pero incluso después de haber sido víctimas de lo peor de la guerra, el sistema capitalista del oeste y el sistema comunista del este colocaron a las mujeres nuevamente en el centro de la reconstrucción de Alemania, ya sea en su rol reproductivo o educativo, o en su rol como trabajadoras en ausencia de los hombres. El sacrificio de estas mujeres fue la piedra angular del milagro alemán de la posguerra.